Tenemos lugar, gloria a Dios. Hoy el Señor ya está haciendo maravilla en tu vida. Hoy el Señor ya está haciendo maravilla en tu familia. Hoy el Señor ya te está sanando ahí donde tú estás, amén. El Señor ya está haciendo el milagro en tu vida. Apenas tú entraste, el Espíritu Santo ya te está ministrando. El Espíritu Santo ya está sacando esas cargas, esas opresiones de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. El Espíritu Santo te ha traído para que tú en esta noche te vayas completamente transformado, cambiado por el poder del nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. El domingo pasado hablábamos sobre qué es lo que nosotros alimentamos nuestro vientre o con qué alimentamos nuestro vientre. Y sabemos lo importante que ha sido la enseñanza que es, amén, que es realmente alimentarla con la palabra de Dios. Amén. Por eso en el libro de Juan nos va a decir que desde nuestro interior tienen que correr ríos de agua de vida. Amén. Y es muy importante cuando tú vengas a la iglesia que no sea para distraerte, que no sea para mirar el defecto, la actitud de alguien, que no vengas a oír problemas que puedan haber, porque en cada institución, en cada hogar, en cada lugar, siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones, aún hasta dentro de las iglesias, ¿sí? Pero nosotros no venimos a buscar el problema, no venimos tampoco a querer ser partícipe del problema, a pegarnos al problema. Venimos realmente a recibir palabra de Dios, venimos a recibir enseñanza del Dios del cielo. Amén. ¿Cuántos están acá para recibir palabra del Dios vivo en el nombre de Jesús? Amén. Por eso en esta noche vamos a comenzar, amén, en esta noche especial, noche de la familia. Y saben que hay algo muy importante que en el cual tú y yo tenemos que aprender en el Señor. Y dice el Señor que los frutos del Espíritu es la paciencia, la paz, la benignidad, la templanza, la bondad, la mansedumbre, la fe, el amor. Y uno de esos frutos es la paciencia. Y la paciencia es el arte del saber esperar. La paciencia viene del verbo de ser paciente. Todos nosotros en algún momento hemos ido a visitar a un paciente en el hospital, en una clínica. O en algún momento nosotros hemos sido pacientes, nos bajó la presión, algo sucedió, nos tuvieron que internar. Y yo sé que cada vez que quizás te pasó pasar ese proceso o tu familiar, el paciente termina siendo impaciente, porque se quiere ir, quiere sacarse el suero, quiere sacarse todo tipo de medicación. Y esa persona se quiere ir, quiere volver a su casa. Aún dice: si yo tengo que morir, quiero morir en mi casa. A que el paciente se vuelve impaciente. Pero la paciencia que el Señor a nosotros nos da es el arte del saber esperar en sus promesas. Y saber de que aquel que nos ha prometido es un Dios fiel. Amén. Que no retarda sus promesas, sino que Él quiere cumplirla a nuestras vidas. Por eso hablamos en esta noche, póngase de pie. En el nombre de Cristo Jesús, póngase de pie en esta noche y repita conmigo y diga: hablaré palabra de vida y no de muerte. Hablaré palabra de bendición y no de maldición. Hablaré palabra de sanidad y no de enfermedad. Hablaré palabra de prosperidad y no de pobreza. Hablaré palabras de edificación y no de destrucción, porque en mi boca hay un milagro. Mírenlo al que tiene a su lado, decirle: en tu boca hay un milagro. Habla palabras positivas, no negativas. Decirle: habla palabra de bendición, no de maldición. Amén. Porque en nuestra boca hay un milagro. Y vamos a ir al primer verso y al lema también de esta noche. Amén. En el nombre de Jesús vamos a ir. Hay bendición en la perseverancia, en saber esperar. Amén. Esperar en Jesús. Amén. Y el libro de Salmos 40 verso 1 dice al músico principal, salmo de David: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice David.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Padre, te damos gracias. Tu palabra ella ya ha sido soltada desde este lugar. La Biblia nos dice que tu palabra es la que nos limpia. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado, dice en ella. Por eso declaro, Padre, que tu palabra va a traer una limpieza espiritual sobre nuestras vidas, sobre tu pueblo. Tu palabra va a ministrar cada corazón. Tu palabra va a quitar cada inquietud. Tu palabra, Señor, va a despejar todo tipo de duda en esta noche. Tu palabra, Señor, es la que realmente va a ministrar nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús, puedes tomar tu asiento. Gloria a Dios. El verso 1, Gaby. Nosotros vemos este salmo, el Salmo 40, que fue pronunciado por David. La mayor parte de los salmos del rey David, él los escribió en el desierto, en un momento difícil de su vida, en un momento de turbación. Y son muy pocos los salmos que el rey David escribió en un momento de alabanza, de bonanzas en su vida, donde quizás todo estaba quieto. Pero saber que a través del rey David, David nos enseña a nosotros cómo adorar a Dios, cómo esperar en Dios, cómo buscar de Dios, cómo humillarnos delante de Dios. Y vemos en este salmo de David que dice: pacientemente esperé en Jehová. David estaba siendo perseguido por Saúl, su rey, a quien él honraba mucho. Saúl buscaba matar a David solamente por celo. Dice la Biblia que Saúl tuvo celo de David. Y cuando entró ese celo, cuando él volvió de derrotar a el filisteo, a Goliat, y dice que cuando él entró, la gente comenzaba a cantar y a aplaudir, decir: David mató a sus 100,000 y Saúl a sus 10,000. Y dice que automáticamente le entró celo a Saúl, porque dijeron: le dan más gloria a David que a mí. Y a partir de ahí dice que Saúl no miraba con buenos ojos a David, pero David sí miraba a Saúl con buenos ojos y lo honraba como su rey, lo respetaba como su rey, aún sabiendo de que Dios lo había desechado a Saúl por causa de la desobediencia. Dios quitó ese manto, quitó esa protección de Saúl, pero aún así David seguía honrando la vida del rey, a tal punto que él prefería escaparse, prefería irse por no poner la mano en contra del ungido de Jehová, decía David en ese momento. Entonces David no la estaba pasando bien, porque era perseguido injustamente. David también tenía a su familia que se le había levantado, que era Absalón también, que quiso usurparle el trono. David sufrió aún hasta con su propia familia, pero sin embargo él siempre ponía su mirada en Dios. Él nunca bajó la mirada de Dios. Él siempre se humilló delante de Dios. Por eso dice la Biblia, nos enseña de que David tenía un corazón al agrado de los ojos de Dios. No tenía un corazón soberbio, no tenía un corazón que se quejaba por la situación, porque él podría haber dicho: pero Señor, yo te sirvo a ti. Señor, mira lo que yo hago por tu obra, mira lo que yo estoy haciendo con los filisteos, destruyéndolo al enemigo para salvar a tu pueblo. Pero sin embargo, David no se refirió a Dios de esa forma. David siempre dobló su rodilla, David siempre buscó la presencia de Dios. Y podemos ver en este caso que David va a decir: pacientemente esperé en Jehová. Aunque quizás la respuesta de sus oraciones no llegaban, aunque quizás para él era imposible que Dios pudiese
pudiese revertir la situación. Aunque había palabra, aunque había promesa, aunque Dios le había prometido defenderlo y decirle: vendrán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero sin embargo David sentía el impacto de la fuerza del enemigo en su corazón, que querían infundir temor, que querían infundirle miedo, que querían paralizar su vida, que querían detener su marcha. Pero sin embargo va a decir: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando la persona, familia, todo lo que hoy estamos acá, en algún momento hemos recibido promesa de Dios, hemos recibido palabra de Dios. Quizás en una administración como esta, quizás a través de un profeta que nos visitó, alguien te predicó, algo Dios te prometió. Como por ejemplo te dijo: si recibes a mi Hijo Jesucristo en tu corazón, serás salvo, tú y toda tu casa. Y quizás tú dijiste: Señor, yo me aferré a esa promesa, pero hoy lo veo a mi familia mucho más lejos todavía. Hoy lo veo a mi familia que me hacen la guerra. Hoy lo veo a mi familia que se burlan de la obra. Hoy lo veo a mi familia. Para nosotros es imposible, pero ya hay una promesa, ya hay una palabra. El problema es que muchas veces no se cumple esa promesa, esa palabra, porque nosotros nos volvemos impacientes, porque nosotros queremos que sea ya, que el Señor cambie ya la vida de mi esposo, de mi esposa, que el Señor lo saque ya a mi hijo de esa situación. Nosotros entramos a desesperarnos, pero sin embargo David está diciendo: pacientemente yo esperé en Jehová. Yo sé que Él va a hacer justicia, yo sé que Él va a defender mi causa, yo sé, pero lo más importante es que la paciencia que tuvo David dice que hizo que Dios inclinase sus oídos y oyese su oración. Dios no puede inclinar sus oídos sobre una persona impaciente, sobre una persona que quiere que las cosas sucedan ya como por arte de magia. Dios no puede inclinar sus oídos sobre personas que se están quejando: Señor, me prometiste, ¿y dónde está la bendición? Dios no puede inclinar su corazón a personas que se entran a desesperarse. La Biblia me dice que el Señor inclinó sus oídos. ¿Por qué? Porque Él dice que pacientemente esperó en Jehová. El segundo verso va a decir: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando habla del pozo de la desesperación, habla de problema, habla de adversidad, habla de intimidación, porque David era perseguido por su propio rey y lo intimaba y le juró que lo iba a matar donde quiera que se encuentre. David era intimado también por los filisteos, le hacían la guerra. Pero sin embargo dice que David, con tan solo esperar en Jehová, Dios lo sacó de ese pozo de la desesperación. Hoy dentro de las congregaciones, incluso en este lugar, hay mucha gente en ese pozo de desesperación, que no sabe qué va a pasar con el gobierno, que no sabe qué va a pasar con la familia, que no sabe qué va a pasar con su salud, con ese diagnóstico médico, que no sabe qué va a pasar con ese problema familiar. Hay mucha gente hoy en día en ese pozo de desesperación, y ese pozo de desesperación llevó a bajar la mirada de Dios. Ese pozo de desesperación entró en un tiempo donde no pone su confianza en Dios. Dejó de creerle a la palabra. Es más, el apóstol predica, el líder predica, el pastor predica, el profeta nos visita, pero sin embargo aún así no recibimos la palabra, porque hemos entrado en ese pozo de desesperación. Queremos salir a nuestra forma, a nuestra manera, a nuestras estrategias, pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que saber esperar en Jehová, porque dice que Él nos libró del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y usted tiene que saber que el lodo habla de barro, habla de ese barro que es como esa arena que es movediza. Y muchas veces cuando la gente queda empantanada en ese barro, perdemos la sandalia, perdemos el zapato, perdemos la hojota, porque queda empantanado, porque es un lodo que nos apega y no quiere dejarnos salir. Por eso la gente en el desierto o allá en esos lugares donde hay esa tierra movediza,
Es difícil poder sacarlas a gente, o un animal se cae, al último termina tragándolo. Esa arena movediza, ese terreno movedizo, ese lodo cenagoso. En ese lodo cenagoso se encontró también el hijo pródigo. En ese lodo cenagoso se encontró ese hijo pródigo, donde se ensució, donde teniendo todas las comodidades, donde tenía las promesas del Padre, pero él se encontraba en ese lodo cenagoso. Hasta que él tomó la decisión de decir: yo voy a salir de esta situación. Yo voy a volver a la casa de mi Padre. Voy a seguir esperando en sus promesas. Voy a seguir creyéndole a su palabra. Y dice que cuando volvió, se cumplió lo que acá está diciendo: y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando nosotros entramos o estamos en ese pozo de desesperación, nuestros pasos no pueden ser derechos. Nuestros pasos corremos el riesgo de apartarnos del camino del Señor. Cuando nosotros entramos en ese tiempo de incredulidad, de duda, donde nosotros bajamos la mirada de Cristo, aún hasta en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1 va a decir que la fe es la certeza de lo que esperan y la condición de lo que no se ve. La fe es aquella que te hace esperar. Cuando vos activas tu fe en Cristo Jesús, cuando vos pones tus oídos y estás atento a sus palabras, tú vas a saber esperar el tiempo correcto, el tiempo justo, el tiempo que Dios tiene indicado. Como muchas veces nosotros lo decimos: Dios nunca llega tarde, ni tampoco llega temprano. Dios llega en el tiempo, en el momento justo, en el cual Él cree realmente que es el tiempo de nuestra bendición. Por eso dice que cuando David esperó, Dios inclinó sus oídos, le contestó, lo sacó de ese pozo de desesperación y puso su pie sobre esa peña, dice. Enderezó sus pasos, volvió a afirmarse nuevamente, y eso me trae el recuerdo Ezequiel capítulo 2 que leíamos el domingo pasado. Ezequiel 2, cuando el Señor le va a decir: Ezequiel, levántate, ponte sobre tus pies, que tengo que hablar contigo. Y dice que Ezequiel se puso en pie. Y dice la Biblia que automáticamente el Espíritu Santo lo llenó a Ezequiel. Muchos de nosotros no salimos de ese pozo de la desesperación porque no queremos esforzarnos, porque queremos, como niños o niñas caprichosas, que Dios cumpla muchas veces como nosotros queremos y no como Dios quiere. Muchos de los que hoy estamos acá nos comportamos como esos hijos y esas hijas caprichosos, caprichosas. Entonces, si nosotros no nos ponemos en pie, si nosotros no volvemos nuestra mirada a Cristo Jesús, si nosotros no volvemos de nuevo a poner su confianza en la palabra, no podrá el Espíritu Santo llenar nuestras vidas. No podremos recibir las promesas del Dios vivo. Yo quiero que vayamos a Isaías capítulo 40, versos 30 y 31, y justamente es una alabanza que cantábamos al principio en este lugar. Y va a decir Isaías: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire qué hermoso, porque Isaías está reconocido diciendo: los muchachos se fatigan y se cansan. Muchas veces nosotros llegamos en un tiempo de cansancio, si es verdad. Nos cansamos muchas veces mentalmente, nos cansamos físicamente, nos cansamos muchas veces de decir: Señor, sigo esperando la promesa y todavía no viene. Pero aquí está diciendo: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor le dará la fuerza del búfalo, el Señor le dará alas como las águilas para poder volar. El águila es un animal en la cual se mueve arriba de las tormentas. Cuando la tormenta viene, el águila dice que sobrepasa las nubes y desde allá, desde arriba, mira la tormenta. Por eso el Señor nos está diciendo aquí
que tendremos que levantaremos las alas como las águilas, que el Señor nos quiere llevar arriba de ese proceso que estás pasando, arriba de ese desierto, arriba de esa situación, para que tú lo mires a ese problema, a ese imposible desde arriba, y que no sea lo imposible mirándote a ti desde arriba y tú te encuentras abajo. Nosotros tenemos que saber esperar. Si Dios a ti te lo ha prometido, lo va a cumplir. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando. La última alabanza decía que el Señor va a hacer maravilla. Quizás ya lo está haciendo en esta noche. Lo hará mañana, lo hará en esta semana, lo hará la otra semana, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Porque Él hace maravilla cuando la persona le cree a las promesas, a la palabra del Dios vivo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. El saber esperar en Dios nos trae beneficio. El saber esperar en Dios nos trae beneficio. La desesperación nos lleva realmente a perder la fe. La desesperación nos lleva a ser personas impacientes. La desesperación en el querer hacer que las promesas se cumplan de acuerdo a nuestra forma nos pueden llevar a apartarnos del ministerio. ¿Cuánta gente se fueron de las iglesias por esperar el cumplimiento, pero no en el Señor? Por esperar en su tiempo. ¿Cuánta gente se fueron de las iglesias desanimada, desalentada? Quizás muchas de ellas desilusionadas porque el pastor predicó promesa, porque vino el profeta y le profetizó, y todas esas cosas que vinieron a favor de la vida de esa persona, pero bajaron su mirada. Querían que sea como una varita mágica, que sea como ellos querían. Y hoy en día muchas de esas personas se encuentran fuera de la iglesia, errantes en el camino, por vivir una vida en desesperación. La Biblia me dice que la paciencia es un fruto del Espíritu, y la paciencia es el arte del saber esperar, más allá de la tribulación, más allá del proceso, más allá de la situación. Si tú le has creído a Dios, tienes que saber de que Dios lo hará. Amén. Tenemos otro verso también. Me encanta porque está diciendo que no nos cansaremos. Porque muchas veces nosotros entramos en ese cansancio porque no queremos esperar. Entramos a luchar a nuestra fuerza. Entramos a luchar a nuestra forma, a nuestra manera. En el nombre de Jesús yo quiero que vayamos a 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y esto lo está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó, dice la Biblia que estuvo 40 días apareciéndosele a muchas personas, predicando el reino de los cielos, anunciándole que ni la muerte los había podido realmente resistir, que Él había vencido a la muerte. Dice la Biblia que ellos le apareció a más de 500 personas, y más de esas 500 personas, o 500 específicas, dice que el Señor les habló que esperasen la promesa del Pentecostés, que esperasen la promesa del avivamiento, que esperasen la promesa del derramamiento del Espíritu. 500 personas. A todos aquellos a quienes le buscaban, a quienes Jesús se le aparecía, le traía el recuerdo la palabra de San Juan 14:15, cuando habla de la promesa del Espíritu Santo. Jesús le había prometido y le decía: era necesario de que yo me vaya. Es necesario de que yo me vaya, porque si no me voy, el Padre no podrá enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero Él vendrá. Cumpliéndose la palabra del libro de Joel, capítulo 2:28, que dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y soñarán sueños, y verán visiones. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Era la promesa a través del derramamiento del Espíritu que se estaba cumpliendo en el libro de Hechos, capítulo 1,
verso 1 en adelante. Mire lo que nos dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los santos, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta ahí. Qué importante, porque 500 personas dice que Jesús anduvo después de haber resucitado. Él les apareció y les predicaba acerca del reino de los cielos. Él les anunciaba que estaba pronto al cumplimiento de la promesa, que estaba a día realmente de poder cumplir lo que el Padre había prometido del derramar de su Espíritu. Dice la Biblia que Jesús no se encargó en esos 40 días de ir y criticar a los soldados que lo mataron. Él no se encargó esos 40 días de poder levantar juicio en contra de los sacerdotes que lo habían condenado. Él no estuvo esos 40 días para quejarse y decirle: Señor, yo soy hijo tuyo, ¿y por qué me ha pasado lo que me pasó? Jesús no usó ese tiempo para poder enviar palabras negativas, sino que Jesús usó ese tiempo para poderles anunciar sobre el reino de los cielos, para decirle que hay un Padre fiel, para anunciarle que su palabra se tiene que cumplir. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Y dice que a cada uno de aquellos quienes le aparecía, Jesús le decía: esperen la promesa. Hasta que llegó este tiempo, de hecho lo dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sigamos, Gabriel. El verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. La Biblia nos enseña que dice que 120 personas fueron los que perseveraron. 120 personas fueron los que esperaron la promesa. Ahora mi pregunta es: ¿no eran 500 personas? ¿O no eran más de 500 personas? ¿A dónde están las 380 personas? Esas 380 personas entraron en un tiempo de desesperación. Esas 380 personas, algunos de ellos eran afanados por la vida. Algunos de ellos dijeron: no espero más, me voy a atender mi negocio. No espero más, me voy a ver qué ha pasado en mi casa. No espero más, me voy a ver realmente qué está sucediendo con el gobierno. No espero más. 380 personas que entraron en desesperación. 380 personas que quisieron hacer lo que ellos querían y no lo que Dios quería. 380 personas que bajaron su mirada del Señor. 380 personas que no quisieron esperar la promesa. 380 personas que salieron a encargarse de los negocios de la vida. Pero los que esperaron recibieron la promesa. Los 120. Lamentablemente dentro de las iglesias hay mucha gente afanada que no quiere esperar la promesa. Es más, muchos cuando ya entra a transcurrir la hora están mirando el reloj, como diciendo: este apóstol habla mucho, no sé qué hora va a terminar. Y estamos desesperados.
Queremos irnos, pero sin embargo cuando nos invitan a un cumpleaños, no nos vamos hasta que no partan la torta. Y la torta lo parten a veces al último por vida de que se vaya y le quede torta para el dueño. Pero sin embargo nos proponemos a esperar la torta, a esperar la mesa dulce. Pero no queremos esperar reunidos realmente para poder ser ministrados por el Señor. 380 personas que bajaron su mirada. 380 personas que tuvieron la oportunidad de tener a Cristo resucitado delante de ellos, viendo realmente sus manos agujereadas por los clavos, sus pies completamente agujereados también. Pero 380 personas que dejaron de creer en la promesa. Quizás estoy delante de gente que hace mucho tiempo Dios le ha prometido algo y hoy vienen a la iglesia, pero entraron en ese tiempo de incredulidad, en ese tiempo en el cual la palabra nos dice: te va a bendecir. Sí, hace mucho que quiero que Dios me bendiga, ¿y de ahí para cuándo? Entramos en ese tiempo donde el Señor te dice: yo voy a cambiar los tuyos. Sí, Señor, mira, mi marido está más perdido que nunca. Donde yo voy a cambiar la historia de vida de tu familia, de tus hijos. Mira, apúrate, Señor, porque se me hace que lo come la tierra, el mío. Entramos en ese tiempo de desesperación. No nos plantamos, no nos afirmamos en las promesas. Por eso dice la Biblia que ellos recibieron poder cuando ellos esperaron en el Señor, recibieron ese poder sobrenatural. Es un poder que te lleva a creer más allá de la situación. Es un poder que te lleva a seguir esperando en el Señor. Es un poder que solo el Espíritu Santo te lo puede dar para que tú puedas perseverar en el camino del Señor. Usted no sabe cuántos años tuvimos que esperar con mi esposa por muchas promesas, por muchas alianzas, por muchos pactos que hicimos con el Señor. Si es verdad, entramos en un tiempo de desesperación. Es verdad, muchas veces hemos querido bajar la mirada, pero hemos vuelto de nuevo como esta adoración que cantábamos y decíamos: por siempre te serviré. Y nos trajo al recuerdo nuevamente las promesas que nosotros le hicimos al Señor. Familia, Dios se toma su tiempo. Él sabe cuándo te va a bendecir. Él no puede bendecirte con algo si tú no estás preparado todavía. Si tú eres un niño, una niña inquieta en el Señor, el Señor teme bendecirte porque sabe que la misma bendición te puede ahogar y te va a terminar apartando del Señor. Hubo una vez un varón que trabajó muchísimos años en una empresa. Le pagaban todo pero menos sus vacaciones. Y él, por temor a que lo dejen del trabajo, nunca reclamó esas vacaciones. Solamente lo ponía delante del Señor. Que bendijese a ese patrón, que bendijese a la empresa, que no se olvide de sus vacaciones. Muchísimos años este varón trabajó sin que se le pagase las vacaciones. Era un predicador. Cuando empezó él a llevar adelante su ministerio, él necesitaba días para poder viajar, porque lo invitaron de otra nación. ¿Y saben qué hizo el Señor? El Señor guardó todas esas vacaciones y esos días de vacaciones para que justamente le den en el tiempo que él necesitaba de esos días y necesitaba de ese dinero. Porque Dios es un Dios justo. Si Dios te hace retener algo, es por algo. Porque Dios te quiere dar en el momento propicio, en el momento justo. Este varón pudo viajar con días libres. Este varón pudo viajar con dinero en su bolsillo, porque Dios se encargó de retenerle las vacaciones de por año. Aunque él no entendía, aunque él no comprendía, pero Dios tenía marcado ese día para ser bendecido. Qué importante es esperar en las promesas. Qué importante es esperar en su palabra. La Biblia dice que estos 120 recibieron la promesa. Fueron bautizados por el Espíritu Santo. Fueron llenos de la presencia de Dios. Entre medio de esos 120 estaban los 12 apóstoles. Estaba la madre de Jesús.
estaban los hermanos de Jesús, estaban los familiares, los vecinos de Jesús. Entre medio de esos 120 personas se abrió la iglesia primitiva. Y ahí es donde nace la iglesia de Jesucristo, en el libro de Hechos, capítulo 1, 2, 3, 4. Hasta el punto que dice que todas las cosas tenían en común. Nadie decía ser suyo lo que ellos tenían, porque ellos reconocían que todo provenía de Dios. Ellos sabían que todo provenía de Dios, porque al ser lleno de la presencia del Espíritu, les hizo ver a ellos que todo proviene de Dios. Y que si nosotros esperamos en el Señor, vamos a recibir, familia, las bendiciones, la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Yo quiero que vayamos al otro verso que había, creo que está en el libro de Apocalipsis. No sé si hay otro antes que te diga, Gabriel. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muchos de nosotros, por causa del no esperar, por causa del ser impaciente, terminamos perdiendo aún hasta lo que el Señor nos ha dado. Terminamos derrochando. Este varón de la parábola del hijo pródigo dice que él le pidió a su padre las propiedades, los tesoros, el dinero que a él le correspondía. Pero este hijo, por no saber esperar, quizás que pudiese ser mayor de edad, este hijo que no supo esperar el momento en el cual él pueda administrar lo que el Señor le dio, él dice que tomó todo y se marchó a una tierra muy lejana. Y dice que allá malgastó todo lo que tenía. Dice que malgastó en prostíbulo, malgastó en cantina, malgastó en las cosas del mundo de esa ciudad donde él marchó. Y dice la Biblia que todo él lo había perdido. Cuando nosotros entramos en ese tiempo de desesperación, recién decía, corremos el riesgo de perder lo que el Señor nos está bendiciendo. Corremos el riesgo de perder aún lo que el Señor está obrando en los corazones, en la vida de nuestras familias. Dios está ministrando, aunque para ti te sea imposible de que aquel que no está viniendo a la iglesia se convierta para Cristo. Pero Dios ya está obrando en esa vida, porque hay una promesa que el Señor te hizo a ti. Recíbeme adentro de ti y yo voy a obrar en tu familia. Yo voy a salvar a tu familia. Aunque tú hoy en esta noche estés desesperanzado, aunque tú hoy en esta noche te sientas inquieto, aunque tú hoy en esta noche quizás tú dijiste, hoy es mi última noche, no voy a ir más, porque lo que predica el apóstol es pura mentira. Yo quiero decirte que la palabra de Dios es verdadera. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, no sé si es el 6 o el 9, va a decir, porque Dios no retarda su promesa, porque Él es paciente para esperar, para que todos lleguen a un puro arrepentimiento delante de Dios. Familia, hoy el mundo tendría que haber sido consumido. Hoy las almas de Sodoma y Gomorra están pidiendo clamor a grito que se haga justicia con esta generación. Porque si las generaciones de Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego por causa del pecado, por causa de la desobediencia, entonces hoy nosotros tendríamos que estar siendo consumidos ya. Pero sin embargo dice que nuestro Dios es un Dios paciente y que Él está esperando, porque Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú pierdas tu bendición. Él está diciendo, yo soy paciente esperando a que todos procedan a un puro arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Dios que tú tienes, en quien tú has creído, es paciente contigo.
¿Cuánto dolor de cabeza le causas todos los días? ¿Cuánto dolor de cabeza le causo yo todos los días? ¿Cuántas veces hemos entristecido el corazón de Dios? Por ser persona impaciente, por ser persona que no queremos cumplir su palabra, que no queremos afirmarnos en ella. Él dice que es paciente para con nosotros. Él no quiere que nosotros nos perdamos, pero lamentablemente muchos se terminan perdiendo. Muchos se terminan perdiendo. La Biblia también nos habla, yo no recuerdo si en Primera de Pedro, cuando nos habla de que Él es la piedra del ángulo. Y dice la Biblia que Él es la piedra del ángulo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra del ángulo. Y dice la Biblia que por causa del no saber esperar en las promesas, muchos tropiezan en la palabra. Usted va a decir, pero ¿cómo la palabra de Dios puede ser un tropezadero? Sí, porque tropezamos en la palabra. Porque queremos que la palabra se cumpla en nuestros tiempos. Y la Biblia me enseña que todo tiene su tiempo. El problema es que nosotros estamos fuera de los tiempos de Dios. No estamos viviendo los tiempos de Dios. Porque si nosotros estaríamos en los tiempos de Dios, abrazaríamos en el tiempo que tiene que ser abrazado. Pero nosotros queremos abrazar cuando está dentro de un cajón. Por eso nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu. Que nada te haga entrar en un desespero espiritual. Que nada te detenga, ni aún ni el lodo cenagoso, ni aún ni las tribulaciones, ni los desganos, ni las palabras maldicientes. Y si yo muchas veces te defraudé, te desilusioné, soy yo, no la palabra. Tú tienes que seguir creyéndole a la palabra. Es tu misión, es mi misión. La Biblia dice que nosotros somos hombres humanos, común y corriente, como lo es todo ser humano. Que sí tenemos que marcar la diferencia, sí es verdad. Pero no por eso tú vas a bajar tu mirada de Dios por encontrar defectos, actitudes en mí. Porque tu mirada tiene que estar siendo puesta en la palabra de Dios. Ella es la que a ti te ha prometido que te va a prosperar, que te va a bendecir, que te va a sanar, que va a transformar tu vida y tu familia. Familia, cuando mi mamá comenzó a creerle a la palabra, comenzó a llegar mi esposa. Y ella empezó a orar y a pedirle. No todo se cumplió en el momento. Pasó un tiempo donde nosotros hemos ido llegando uno por uno de los hijos de mi mamá, de nosotros, uno por uno. No fue que nos juntamos ya y decidimos y vamos a la iglesia y cambiamos la vida. No, fue a base de oración. Fue a base del saber esperar, del creerle a las promesas, de activar la fe y decir que lo que nosotros esperamos es la convicción de lo que nosotros no vemos. Pero estamos esperando realmente de que Dios haga la obra en la familia. Yo era una persona adicta. Todos conocen mi historia. Pero sin embargo el saber esperar me supo sacar a mí del lodo de la degeneración de este mundo. Y me afirmó los pies en una peña. Puse un cántico nuevo, dice la palabra. Puso adoración en mi boca cuando antes había maldición, cuando antes había queja, cuando antes había únicamente palabras que podían llegar a herir a alguien. Pero dice la Biblia que cuando el Señor lo sacó a David de ese pozo de la desesperación, afirmó sus pies sobre la peña, automáticamente dice que cambió su lamento en baile, lo ciñó de alegría. Pero ¿qué es lo que lo llevó a David a recibir ese beneficio de parte de Dios? El saber esperar. El saber esperar. Familia, yo también tuve que esperar el tiempo en el cual quería que Dios me bendiga para poder cambiar mi vehículo en su momento.
Veía cómo la inflación en el país se aumentaba. A mi parecer era imposible comprar el vehículo que anhelaba mi corazón. Pero yo le decía: Señor, tú me lo prometiste. No sé cómo vas a hacer, pero algo vas a hacer. Activé mi fe. Creí realmente más allá que no tenía un peso en el bolsillo. Veía mi condición de cobro del recibo de sueldo, que realmente era mucho menor de lo que yo tenía que pagar con una financiación de banco. Pero sin embargo, Dios hizo la obra. Sin embargo, el saber esperar ha podido cumplir el anhelo de mi corazón. Abraham, 25 años esperando la promesa de su hijo. 25 años hasta que Dios le contestó. Cuando Abraham recibió la promesa de Dios tenía 75 años de edad. Cuando Abraham y Sara, su esposa, pudieron tener ese bebé con la promesa de Dios, tenían 100 años los dos. Pero sin embargo, Dios cumplió la promesa. Jacob tuvo que trabajar 14 años por la mujer que él quería. Hoy no, hoy los changos no quieren esperar, se la roban por la ventana y se la llevan. Le prometen el oro y la plata y se la terminan llevando. Pero sin embargo, Jacob 14 años trabajó por la mujer a quien él amaba. Dice que José, aquel que fue vendido por los hermanos, tuvo que esperar aproximadamente entre 17 y 20 años para poderlos tener a los hermanos de él al frente y cumplir el sueño que él le contó a sus hermanos, que él veía 12 manojos que se humillaban, se postraban delante de él. La chacra, para que usted conozca, la chacra del maíz. Y dice que a él lo tomaron como el soñador. A él lo tomaron como el niño malcriado por su padre. A él lo tomaron como el caprichoso. Pero sin embargo, José tuvo que esperar 20 años. Y en esos 20 años estuvo más preso que libre. Lo acusaron aún hasta de abuso sexual. Le levantaron cargos inocentes. Lo metieron en la cárcel. Pero sin embargo, José supo esperar el tiempo preciso, el tiempo que Dios iba a hacer justicia. Casi 20 años. Y nosotros a veces no queremos esperar. ¿Saben cuánto tiempo era lo que estas 500 personas tenían que esperar? Desde el tiempo de la ascensión de Jesús, desde el tiempo que Jesús se fue al cielo. ¿Saben cuánto tiempo tenían que estar encerrados en ese lugar? Orando, clamando, comiendo asadito, a lo mejor también haciendo ayuno, qué sé yo, pero tenían que esperar. ¿Saben cuántos días no quisieron esperar estas 380 personas? 10 días. 10 días del tiempo de la ascensión de Jesús, cuando dijo: no salgan, esperen la promesa. Pasó 10 días, pero ya no estaban las 500, estaban los 120. Eso sucede a las personas que se desesperan. No sé hace cuántos días hace que el Señor te ha prometido algo, quizás meses, años, pero tampoco tú hiciste algo para que esa promesa se cumpla. A mí la Biblia me dice: orad y orad sin cesar hasta que recibáis. Siempre ora por lo que tú anhelas. Siempre ora por lo que tú pides. No te quedes como diciendo: Dios ya lo sabe todo. No, sigue orando. Sigue clamando hasta que tú recibas. No te olvides de lo que el Padre te ha prometido. Dile: Señor, no te olvides de tus promesas, de la alianza que hice contigo. No te olvides, Señor. Cuando el Señor me ve desalentado, me trae el recuerdo: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Me trae el recuerdo de nuevo aquella promesa con la cual me paró, me afirmó.
Y empecé a creer en sus promesas. Empecé a hacer pacto con el Señor, empecé a hacer alianza con el Señor, sin que nadie me obligase a nada, porque le creía las promesas. Por eso en Malaquías va a decir: pruébame. No te voy a hablar del diezmo y de ofrenda, no te preocupes. Pero ahí en Malaquías va a decir: y probadme ahora. El Señor te está desafiando a que le creas a las promesas. El Señor te está desafiando a decirte: es creer o reventar. Por eso muchas veces nosotros decimos: de esta verdad nosotros nos hemos parado y en esta verdad no nos movemos. Porque yo he creído, yo le rendí mi vida y predico de un Dios que no es mentiroso, de un Dios que cumple promesa. Por eso dice la Biblia que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es un Dios que cumple promesa. Pero sigue pidiendo, sigue buscando, sigue clamando, porque la persona que no busca, que no clama, como hizo David en el primer verso que leíamos, dice: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó sus oídos a mi clamor. No dice a mi silencio, no dice a: Señor, vos conocés lo que me pasa. Está diciendo: a mi clamor. Quizás no estás recibiendo porque dejaste de clamar. Quizás no estás recibiendo porque dejaste de orar, dejaste de creerle a la palabra. Es tiempo de volver nuestras miradas al trono de la gracia. Es tiempo de volver nuevamente a creer, a rendir nuestro corazón. Cielos y tierra pasarán, dice la Biblia, mas mi palabra no pasará. Apocalipsis que leíamos va a decir que nadie tome tu corona, que nadie te quite la promesa. ¿Qué es lo que te hizo dudar de la palabra? Los malos comentarios, las malas acciones. ¿Qué es lo que te hizo dudar de sus promesas? ¿Por qué dejaste de creer? ¿Porque estás en un desierto? ¿Porque te encuentras en ese lodo de la desesperación? ¿Por qué dejaste de mirar a Jesús como tu Salvador, como aquel que va a revertir las situaciones? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te encuentras en ese tiempo de desesperación? La Biblia me enseña que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Quizás por eso hoy te sientes desganado. Quizás por eso hoy te sientes frío totalmente. Quizás por eso hoy estás tibio. Y la persona tibia realmente no recibe nada. Pero algo lo llevó a esa tibieza. Algo lo llevó a esa frialdad. Algo pasó. Quizás el Señor te llevó por ese desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y justo en tu corazón encontró queja. Justo en tu corazón encontró desesperación. Pero hoy el Señor te habla y te dice: porque yo no retardo mis promesas, porque yo quiero cumplirlas, pero yo quiero que todos procedan a un puro arrepentimiento. ¿Será que tenemos que arrepentirnos de algo? Por eso las promesas de Dios no están siendo cumplidas sobre el esposo, la esposa, sobre los hijos. ¿Será que nosotros tenemos que arrepentirnos de algo? Para que entonces venga la bendición. Ponte de pie ahí donde tú estás en esta noche. Cielos y tierra pasarán. Las personas que han aprendido a esperar son personas que se han afirmado en la palabra. Son personas que se han afirmado en la palabra, en las promesas. Si Dios te dijo que te iba a levantar como un empresario,
Empieza a vender tu tuca, aunque sea. Empieza a vender aunque sea rosquete. ¿Cómo Dios te puede levantar como un empresario si no estás haciendo inversión de nada? Si no estás haciendo esfuerzo de nada. Todo tiene su esfuerzo. ¿Cómo Dios puede cambiar la vida de tu esposo, de tu familia, si tú te vives quejando dentro de tu casa? Si tú estás contando los problemas de la iglesia. Si tú estás siendo una persona atrevida que estás criticando, murmurando. ¿Cómo Dios puede tocar esos corazones? La Biblia dice: vosotros sois cartas leídas. Tenemos que saber esperar. Dios te ha prometido y lo hará. Inclina tu rostro donde estás. Yo no sé en qué tipo de pozo de desesperación hoy te encuentras. Quizás en una desesperación de deudas. Y tú dices: Señor, ¿por qué me encuentro así? Donde sacas préstamo de un lado para pagar otro préstamo que pediste con anterioridad. Le dejaste de creer a las promesas, a las palabras. No estás sembrando como corresponde. No estás dando como Dios te dice: mejor es dar que recibir. Nosotros tenemos, como decía recién, de algo tenemos que arrepentirnos. De algo que nosotros estamos haciendo mal. Tenemos que escudriñar nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que va en contra de la palabra? ¿Por qué no están viniendo las promesas en el cumplimiento para nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los cielos se me han cerrado? ¿Por qué no hay respuesta de parte de Dios? La Biblia me dice que pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí para oír mi oración, para sacarme del pozo de la desesperación. Y dice que puso un cántico nuevo. Dice la Biblia que puso sus pies sobre la peña, o sea, significa firmeza en la palabra del creer sí o sí. David recibió los beneficios. David pudo recibir respuesta de Dios porque supo esperar. Pero en esa espera, David nunca dejó de servir al Señor. David nunca dejó lo que Dios le había encomendado. No se encaprichó, no se enojó. Él no dijo: Señor, no te voy a servir hasta que no me bendigas. Él dice que él supo esperar, supo clamar, siguió viviendo su vida, herido, desesperanzado, impaciente de ver que las cosas le salían contra de lo que Dios le había prometido. Pero él nunca dejó de servir al Señor, nunca bajó los brazos, más que únicamente doblaba su rodilla y seguía buscando al Dios de su juventud, al Dios que le había prometido. Tuvo motivo suficiente para alejarse David, a tal punto cuando él no sentía nada, él le dijo a su alma en el Salmo 133, en el Salmo 103, él le dijo: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, glorifica su nombre. No te olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sana nuestras dolencias, el que rescató del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordia. En el nombre de Jesús, David, aún cuando no sentía fuerza, cuando no sentía ganas de alabar al Señor, él le obligó a su alma diciéndole: no te olvides nunca de los beneficios de Dios.
Pero muchos de nosotros nos hemos olvidado. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó, de lo que Dios hizo por nuestras vidas. Muchos de nosotros somos fácil de olvidar, de decir: Dios nunca me bendijo. Hoy es una noche donde tienes que sacar la impaciencia de tu vida, donde tienes que volver a activar tu fe. Cuida lo que Dios te dio, que nadie te robe lo que el Señor sembró en tu vida, lo que Dios hizo en tu vida. En el nombre de Jesús, en esta noche, renuncia a esa impaciencia. Vuelve a creerle a las promesas de Dios ahora. Pasar al frente, que tú puedas venir a decir: Señor, quiero pedirte perdón por haber entrado en esa desesperación, por ser impaciente. Me he dejado robar la bendición por ser impaciente. Se compara solo con tu amor. Fidelidad de Dios. El apóstol de la casa no te ha prometido nada. La iglesia no te ha prometido nada. El que te ha prometido es Dios a través de su palabra. Y Él es un Dios fiel que quiere cumplir sus promesas. Pero Él quiere que tú te arrepientas de algo. No sé de qué te tienes que arrepentir. No sé qué es lo que hiciste mal. No sé qué es lo que dijiste, no sé en lo que andas, pero hoy el Señor quiere cumplir sus promesas en ti. Pero dice: hasta que todos lleguen a un puro arrepentimiento delante de mí. En el nombre de Jesús, en esta noche, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu ingratitud hacia el Señor. Arrepiéntete por haberte quedado en ese pozo de la desesperación y dejaste de creerle a las promesas. En el nombre de Jesús, ahora el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Está obrando en tu corazón. La fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios es grande.